Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Nos habíamos quedado en el capítulo número 18 del segundo libro de Samuel. Vamos a ver qué es lo que nos dice la historia del pueblo israelita en este capítulo número 18 de este segundo libro de Samuel. David pasó revista a su ejército y puso jefes al frente de grupos de 1,000 y 100 soldados. Después envió una tercera parte del ejército bajo el mando de Joab, otra tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, y hermano de Joab, y la otra tercera parte bajo el mando de Itai y de Gad. Y a todo el ejército le dijo: yo iré con ustedes a la batalla. Pero ellos le respondieron: no, 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 haga eso, su majestad, porque el enemigo poco le importa que huyamos o que muera la mitad de nosotros, pero su majestad vale tanto como 10,000 de nosotros. Por eso es mejor que su majestad se quede en la ciudad para enviarnos refuerzos desde aquí. Haré lo que les parezca mejor, le respondió el rey, poniéndose inmediatamente a un lado de la entrada de la ciudad, mientras el ejército salía en grupos de 1,000 y de 100 soldados. Además, el rey ordenó a Joab, a Abisai y a Itai que, en atención a él, trataran de en consideración al joven Absalón y a todo el ejército. Escuchó la orden que el rey dio a los jefes acerca de Absalón. Así pues, las tropas marcharon al campo para enfrentarse con las tropas de Israel. La batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín y los de Israel fueron derrotados por los seguidores de David. Hubo una gran matanza aquel día, pues murieron 20,000 hombres. La lucha se había extendido por todo el territorio. En esta ocasión, el bosque mismo causó más muertes que la espada. Absalón, que iba montado en mulo, se encontró de repente frente a los seguidores de David. Entonces el mulo se metió debajo de una gran encina y a Absalón se le quedó trabada la cabeza de las ramas, por lo que se quedó colgado en el aire, pues el mulo siguió de largo. Alguien que vio esto fue a decirle a Joab: he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab le respondió: pues si lo viste, ¿por qué no lo derribaste allí mismo? Yo con mucho gusto te habría dado 10 monedas de plata y un cinturón. Pero aquel hombre contestó a Joab: aunque me dieras 1,000 monedas de plata, no atentaría contra el hijo del rey, porque nosotros escuchamos que el rey te ordenó a ti y a Abisai y a Itai que protegieran al joven Absalón. Por otro lado, si yo hubiera hecho tal cosa, habría sido en vano, porque no hay nada oculto para el rey, y tú habrías hecho nada para protegerme. No voy a perder más tiempo contigo, le respondió Joab, y tomando 3 dardos, los clavó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en la encina. Luego 10 asistentes de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. A continuación, Joab ordenó que tocaran la trompeta y las tropas dejaron de perseguir a los de Israel, porque Joab las detuvo. Entonces tomaron el cuerpo de Absalón, lo echaron en un gran hoyo que había en el bosque y sobre él levantaron un enorme montón de piedras. Después todos los israelitas huyeron a sus casas. En vida Absalón se había mandado hacer un monumento de piedra, el que estaba en el Valle del Rey, y le había puesto su nombre, ya que no tenía ningún hijo que se lo conservara, y hasta el presente se le conoce como el monumento de Absalón. Luego a Ahimaías, el hijo de Sadoc, dijo a Joab: te ruego que me dejes ir corriendo a avisar al rey que el Señor le ha hecho justicia librándolo del poder de sus enemigos. Pero Joab le respondió: tú no eres hoy la persona ideal para llevar la noticia. Ya lo serás en otra ocasión, pero no hoy, porque el hijo del rey ha muerto. Sin embargo, Joab dijo a un soldado etíope: ve tú e informa al rey de lo que has visto. El etíope hizo una reverencia a Joab y salió corriendo. Además, por su parte, volvió a decir a Joab: de todos modos, déjame correr detrás del etíope. Pero Joab le contestó: ¿para qué quieres ir tú, hijo mío, si no vas a recibir un premio por tu noticia? No importa, iré corriendo, contestó Ahimaaz. Pues corre, le respondió Joab. Entonces Ahimaaz echó a correr por el valle y se adelantó el etíope. Mientras tanto, David estaba sentado entre las dos puertas de la entrada de la ciudad, y el centinela había subido a la azotea encima de la puerta de la muralla. Al levantar la vista, el centinela vio a un hombre solo que venía corriendo y lo anunció al rey en voz alta. El rey exclamó: si viene solo, es que trae buenas noticias. Mientras el hombre se acercaba, el centinela vio a otro hombre que corría y le gritó al guardián de la puerta: viene otro hombre corriendo, también ha de traer buenas noticias, respondió el rey. El centinela añadió: por su modo de correr, me parece que el primero es Ahimías, el hijo de Sadoc. Él es
un buen hombre, comentó el rey, y seguramente traerá buenas noticias. Además se acercó, inclinándose hasta el suelo delante del rey, lo saludó y le dijo, bendito sea el Señor, el Dios de su majestad, porque ha quitado el medio de los que se rebelaron contra su majestad. ¿Está bien el joven Absalón? Preguntó el rey, y Ahemías respondió, yo vi un gran alboroto en el momento en que Job, servidor de su majestad, me enviaba, pero no supe lo que pasaba. Entonces el rey le ordenó, colócate a un lado y quédate ahí. Además lo hizo así. En aquel momento llegó el etíope y dijo, reciba estas buenas noticias, su majestad. Hoy el Señor ha hecho justicia a su majestad, librando del poder de todos los que se rebelaron contra su majestad. El rey preguntó al etíope, ¿y el joven Absalón está bien? El etíope le contestó, ojalá que los enemigos de su majestad y todos los que se rebelen contra usted y busquen su mal, acaben como ese muchacho. El rey se conmovió y subiendo al cuarto que estaba encima de la puerta se echó a llorar y mientras caminaba decía, Absalón, hijo mío, ojalá yo hubiera muerto en tu lugar, hijo mío, Absalón, hijo mío. Capítulo número 19. Cuando la gente supo que el rey lloraba y lamentaba la muerte de su hijo Absalón, fueron a decírselo a Joab y así aquel día la victoria se convirtió en motivo de tristeza. El ejército mismo procuró disimular su entrada en la ciudad. Avanzaban los soldados avergonzados como si hubieran huido del campo de batalla. Mientras tanto el rey, cubriéndose la cara, gritaba a voz en cuello, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Joab fue entonces al palacio y le dijo al rey, su majestad ha puesto en vergüenza a sus servidores que hoy han salvado la vida de su majestad y de los hijos e hijas, esposas y concubinas. Su majestad ha demostrado hoy que nada le importa sus jefes y oficiales, pues ama a quien lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy me he dado cuenta de que para su majestad sería mejor que Absalón estuviera vivo, aunque todos nosotros hubiéramos muerto. Salga pues ahora su majestad y aliente con sus palabras a sus seguidores, pues de lo contrario, juro por el Señor a su majestad que esta noche no le quedará ni un solo partidario. Esto será para su majestad peor que todos los males que le han ocurrido desde su juventud hasta el presente. Entonces el rey se levantó y fue a sentarse a la puerta de la ciudad, y cuando se informó a todo el pueblo de que el rey estaba sentado a la puerta, fueron todos a presentarse ante él. En cuanto a los de Israel, todos ellos habían huido a sus casas, y en todas las tribus de Israel la gente discutía y decía, el rey nos libró del dominio de nuestros enemigos, los filisteos, y sin embargo, por causa de Absalón, ha tenido que huir del país. Y Absalón, a quien nosotros habíamos consagrado como nuestro rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué esperamos, pues? ¿Que nos hacemos volver al rey de David? Este comentario de todo Israel llegó hasta la casa del rey David. Entonces él mandó recado a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciéndoles, hablen ustedes con los ancianos de Judá y pregúntenles por qué se retrasan en hacer que yo regrese a mi palacio. Díganles que no hay razón para que ellos sean los últimos en hacerme volver, puesto que son mis hermanos de tribu. Ordenó además que se diera a Amasa, tú eres de mi misma sangre, así que de ahora en adelante tú serás el general de mi ejército, en lugar de Joab. Y si no te lo cumplo, que el Señor me castigue duramente. Así convenció a los hombres de Judá y a todos ellos, como un solo hombre, mandaron decir al rey que volvieran con todos sus oficiales. Entonces el rey emprendió el regreso y llegó al río Jordán. Los de Judá, por su parte, fueron a Gilgal para recibir y ayudarlo a cruzar el Jordán. También Simei, que era hijo de Gerard y de la tribu de Benjamín y natural de Behurim, se apresuró a bajar con los hombres de Judá para recibir al rey David. Le acompañaban 1000 hombres de Benjamín, a su vez Siba, el criado de la familia de Saúl, acompañado de sus 15 hijos y sus 20 esclavos, llegó al Jordán antes que el rey. Atravesó el vado del río para ayudar a la familia del rey a cruzar, y así quedó bien con él. Cuando el rey se disponía a cruzar el Jordán, Simei se inclinó delante de él y le dijo, ruego a su majestad que no tome en cuenta mi falta y recuerde el delito que este servidor suyo cometió el día que su majestad salió de Jerusalén, no me guarde rencor. Pues yo mismo reconozco mi culpa y de toda la casa de José, hoy he sido el primero en salir a recibir a su majestad. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo, ¿acaso no merece la muerte Simei por haber maldecido al rey escogido por el Señor? Pero David respondió, esto no es asunto de ustedes, hijo de Sarbia, ¿por qué se oponen a mí? Ahora sé bien que soy el rey de Israel, así que nadie en Israel morirá en este día. Luego dirigiéndose a Simei le juró
que no moriría. También salió a recibirlo Mefiboset, el hijo de Saúl, desde el día en que el rey salió, y hasta que volvió sano y salvo, no se había lavado los pies, ni cortado la barba, ni lavado su ropa. Y cuando vino a Jerusalén para recibir al rey, éste le dijo: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Él le respondió: mi criado me engañó, majestad, como soy cojo, le ordené que me aparejara a un asno para montar en él e irme con su majestad, pero él me ha calumniado ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y hará lo mejor que le parezca. Y aunque toda mi familia paterna era digna de la muerte ante su majestad, este siervo suyo fue invitado a comer en la puerta a comer en la mesa de su majestad. ¿Quién más puedo pedir a su majestad? El rey le respondió: no hay nada más que hablar. Ya he ordenado que tú y Siba se repartan las tierras. Pero Mefiboset le contestó que se quede él con todo lo importante es que su majestad ha vuelto sano y salvo a su palacio. En cuanto a Barzillai, el de Galat, había bajado de Rogelim para acompañar al rey a cruzar el Jordán y ahí despedirse de él. Era ya muy anciano, pues tenía 80 años, y durante el tiempo en que el rey estuvo en Mananaim, había dado el rey todo lo necesario porque era muy rico. El rey dijo entonces a Barzillai: vente conmigo a Jerusalén y allí me haré cargo de ti. Pero Bersaín le respondió: me quedan pocos años de vida para irme ahora a Jerusalén con su majestad, pues yo ya tengo 80 años y he perdido el gusto de lo que como lo que bebo, y ya no puedo decir ni si tiene buen o mal sabor. Tampoco puedo oír y ya la voz de los cantores y cantoras, porque eh, ¿para qué, por qué he de convertirme en una carga para su majestad si únicamente voy a acompañar a su majestad a cruzar el Jordán? ¿Por qué he de ofrecerme su majestad esta recompensa? Antes rogaría a su majestad que me permitiera volver a mi pueblo para morir allá y ser enterrado en la tumba de mis padres, pero aquí tiene su majestad a otro servidor, mi hijo Kimán, que vaya él con su majestad y haga su majestad con él lo que crea más conveniente. El rey le contestó: que venga conmigo, Kimán, y haré por él lo que tú creas más conveniente, y todo lo que me pidas te lo concederé. Toda la gente cruzó el Jordán, y cuando el rey lo cruzó, dio a Bersai un beso de despedida. Entonces Bersai regresó al lugar donde vivía. El rey, por su parte, se dirigió a Jijal, acompañado de Kimán y de toda la gente de Judá, así como de toda la mitad de la gente de Israel. Todos los de israelitas fueron entonces a ver al rey y le dijeron: ¿por qué han de ser nuestros hermanos de Judá quienes se dueñen de su majestad y quienes lo escolten a él y a la familia real y a todo su ejército en el paso del Jordán? Todos los de Judá respondieron a todos a los de Israel: porque el rey es nuestro pariente cercano, pero no hay razón para que ustedes se enojen. ¿Acaso comemos nosotros a costa del rey o hemos tomado algo para nosotros? Los de Israel contestaron: nosotros tenemos sobre el rey 10 veces más derecho que ustedes. Además, como tribu somos los hermanos mayores de ustedes. Así pues, ¿por qué nos menosprecian? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en decir que regresara nuestro rey? Sin embargo, los de Judá discutieron con mayor violencia que los de Israel. Capítulo número 20. Un malvado de la tribu de Benjamín, que se llamaba Seba y era hijo de Bicri, se encontraba en Gijal. En este Seba y incitó al pueblo a levantarse en armas, diciendo: nosotros no tenemos parte ni herencia con David, el hijo de Isaí, y todas de sus cosas israelitas. Todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba, hijo de Bicri, pero los de Judá, desde el Jordán hasta Jerusalén, se mantuvieron fieles a su rey. Cuando David regresó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que habían dejado cuidando el palacio y las metió en su casa bajo vigilancia. Allí siguió cuidando de ellas, pero no volvió a tener relaciones sexuales con ellas. Así ellas se quedaron encerradas viviendo como viudas hasta el día de su muerte. Después el rey ordenó a Amasa: llama a los hombres de Judá y dentro de 3 días preséntate aquí con ellos. Amasa fue a reunirlos, pero tardó más tiempo del que se le habían señalado. Entonces dijo David a Abisai: Seba nos va a causar más daño que Absalón, así que toma el mando de mis tropas y persíguelo, no sea que encuentre algunas ciudades amuralladas y se nos escape. Los hombres de Joab, con los cereteos y peleteos de la Guardia Real y los mejores soldados, salieron de Jerusalén con Abisai para perseguir a Seba.
Cuando se encontraban cerca de la gran roca que está en el Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joab llevaba puesto un uniforme de batalla ajustado con un cinturón y al costado una espada envainada, la cual podía desenvainar con solo tirar hacia abajo. Y mientras Joab tomaba a Amasa por la barba con la mano derecha para besarlo, le preguntó: ¿Te ha ido bien, hermano? Amasa no prestó atención a la espada que Joab llevaba en la mano. De pronto Joab lo hirió con ella en el vientre y todas sus entrañas se derramaron por el suelo. Murió sin que Joab tuviera que rematarlo. Luego Joab y su hermano Abisai siguieron persiguiendo a Seba, hijo de Bicri. Entonces uno de los soldados de Joab se puso al lado del cuerpo de Amasa y le dijo: el que esté a favor de Joab y de David, que siga a Joab. Pero Amasa seguía en medio del camino, revolcándose en su sangre, y viendo a aquel soldado que toda la gente se detenía, hizo a Amasa a un lado del camino y lo tapó con una capa, pues se dio cuenta de que todos los que llegaban se quedaban parados junto a él. Después de apartarlo del camino, pasaron todos los que andaban con Joab en persecución de Seba. Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca, y todos los descendientes de Bicri se reunieron y encontraron tras él en la ciudad. Cuando los hombres de Joab llegaron a Abel Bet Maaca, construyeron una rampa sobre la muralla exterior para atacar a la ciudad, y luego entre todos trataron de derribar la muralla. De pronto una mujer muy astuta gritó desde la muralla de la ciudad: escúchenme, escúchenme, porque, por favor, díganle a mi padre, a Joab, que se acerque porque quiero hablar con él. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: ¿Tú eres Joab? Yo soy Joab, respondió él. Ella dijo: escucha las palabras de esta sierva tuya. Te escucho, contestó él. Entonces ella comenzó a decir: antiguamente decían, quien quiera saber algo, que pregunte en Abel. Y así se solucionaba el asunto. Nuestra ciudad es una de las más pacíficas y fieles de Israel, una de las más importantes. Sin embargo, tú estás tratando de destruirla. ¿Por qué quieres destruir lo que pertenece al Señor? Joab le contestó: eso, ni pensarlo. No es mi intención destruirla ni dejarla en ruinas. No se trata de eso, sino que un hombre de los montes de Efraín, llamado Seba, se ha levantado en armas contra el rey David. Entréguenmelo a él y yo me retiraré de la ciudad. Le echaremos su cabeza desde el muro, respondió la mujer a Joab. Enseguida fue ella a convencer con su astucia a toda la gente de la ciudad, y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab ordenó que tocaran retirada y se alejaron de la ciudad, cada cual a su casa, mientras que Joab regresó a Jerusalén para hablar con el rey. Joab quedó al mando de todo el ejército de Israel, en tanto que Benaía, hijo de Joiada, estaba al mando de la guardia de los cereteos y peleteos. Abraham era encargado del trabajo obligatorio, y el secretario del rey era Josafá, hijo de Ahilud. Seba era el cronista, y Sadoc y Abiatar los sacerdotes. Ira del pueblo de Jair era también sacerdote de David. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado, hemos leído una continuación de las hazañas que está llevando a cabo el pueblo israelita, en este caso pues David. Muere Absalón, él se hace David rey de todo Israel y de Judá, pero aquí lo que nos estamos dando cuenta definitivamente es que entre ellos mismos se andan matando, entre ellos mismos tienen problemas, entre ellos mismos hay una discordia, ¿no? Y bueno, pues Absalón, que era el tercer hijo de Saúl, ya había muerto. Entonces el rey David, pues aquí vemos que le llora y que le tiene compasión, y habían mandado decir que pues no lo mataran, que destruyeran a todo su ejército, ¿verdad? Casi casi como diciendo: tráiganmelo prisionero, pero no lo dijo, ¿verdad? Pero de todas maneras lo mataron y le lloró. Y bueno, pues vemos aquí la reacción del pueblo, la reacción del ejército, la reacción de los soldados, que pues decían: pues es que lo quería mucho, hubiera él mejor querido que él se salvara, que todos nosotros muriéramos. Y bueno, pues vemos también aquí la situación de que David pues, vuelve a Jerusalén, ya como rey inédito, ¿verdad? De toda tribu de Israel, de Judá y de Israel. Recordemos que pues se había dividido, o había una división muy grande entre los israelitas, entre todas las tribus. Es algo increíble, ¿no? Siendo hermanos, siendo de las 12 tribus de Israel, o sea, descendientes de los 12 hijos de Jacob,
se estaban matando entre ellos mismos, apoderándose. Una cosa es que estuvieran luchando contra los filisteos, los amonitas o con todos los enemigos del pueblo de Israel, y otra cosa es que entre ellos mismos se estuvieran matando, ¿no? Y todo por la simple y llana razón de que todos querían ser amos y señores de Israel, querían ser los reyes, ¿no? Absalón quería ser el heredero del reino de Saúl. Y bueno, pues vemos que aquí no nos presenta ninguna parte en estos capítulos, en este capítulo 18, en este capítulo 19 y en este capítulo 20, no nos presenta ninguna intervención de nuestro Padre Dios. Entonces, bueno, pues vemos aquí también una sublevación de un personaje que se llama Seba, pero pues también le dan cuello, ¿no? Como vulgarmente decimos, también lo matan y se deshacen de él. Hemos visto aquí la acción. Yo solamente quiero comentarles a ustedes, para no entretenerlos mucho, que todos estos sucesos que hemos estado viendo desde Josué, desde los jueces, desde el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, vemos y nos menciona, según el escritor sagrado, que Dios está de parte de ellos. Nos muestran a un Dios vengativo, nos muestran a un Dios que ayuda a asesinar a hombres, mujeres y niños, nos muestran a un Dios no compasivo, nos muestran a un Dios que tiene una elección muy específica por unos personajes o por una raza que es la judía, pero por unos personajes que al final de cuentas son asesinos. Vemos a Saúl, que era un personaje que Dios lo había escogido según la historia, y pues se equivocó en el ofrecimiento, en el sacrificio al Señor, y por eso el Señor le retira el reinado y se lo propone a David. Lo vemos que Samuel se lo dice a Saúl, lo vemos que Natán se lo dice a David. Aquí se desaparece Natán, ya no nos vuelven a hablar hasta aquí del profeta Natán. Entonces, vemos una situación muy distinta, pero totalmente distinta, porque vemos que en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos muestra un Dios, a nuestro Padre Dios, nos muestra con mucha compasión, nos muestra un Dios con mucha misericordia, nos muestra un Dios con lenta forma de enojarse con nosotros, nos muestra a Jesucristo que nos viene a salvar del pecado, nos muestra a Jesucristo que nos viene a ser hijos de Dios y herederos de su gloria. Y vemos que aquí tenemos a un Dios totalmente diferente. Esto es muy criticable, esto lo han criticado muchos historiadores, lo han criticado pues, muchos críticos, bueno, valga la redundancia, sí, muchos teólogos han dicho, bueno, entonces, pues, ¿qué son dos tipos de dioses? Que hay un formato de Dios en el Antiguo Testamento y un formato diferente en el Nuevo Testamento. Y miren, pues yo quisiera pues, decirles a ustedes que el pueblo judío pues estaba bien, pero no, desafortunadamente su historia está nefasta. Es mi opinión, porque ellos hablan de que Dios les permite hacer y deshacer en contra del ser humano. Invaden pueblos, atacan pueblos, matan gente, matan soldados, matan jefes, matan reyes de esas ciudades, acaban con ellos, se apoderan de sus cosas. Vemos aquí que los reyes pues, tienen muchas mujeres, tienen muchas concubinas, ¿sí? Vemos que los hijos de los reyes, tanto de Saúl como de David, pues son personajes que también caen en el desorden y pues se vuelven bélicos. Y pareciera que todo esto lo permite Dios. Es algo difícil de aceptar, porque nosotros que somos cristianos, nosotros que somos católicos, nosotros que somos creyentes en el Mesías, nosotros que somos seguidores del Maestro, pues esto sí nos incomoda, porque el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento está llena de estas actitudes bélicas, de estas actitudes negativas, perversas, ¿sí? Porque desafortunadamente, pues no conlleva a lo que nos dice la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esto se los hago ver porque, pues, si ustedes ya leyeron los evangelios, se van a dar cuenta de que nuestro Señor Jesucristo nos ha demostrado que nuestro Padre Dios es todo amor. Y aquí vemos a un Dios totalmente diferente.
Entonces, ¿qué? ¿Habrá cambiado de parecer nuestro Padre Dios? Y yo quiero decirles a ustedes que en mi opinión, creo que esta historia, como nos lo están diciendo los agiógrafos, porque no sabemos exactamente quién escribió el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, no tenemos quién escribió el libro de los jueces, no sabemos quién escribió los libros de los reyes y los libros de las crónicas, son agiógrafos, son escritores, y cada uno pues apunta y anota lo que se le da la gana. ¿No? Pero muy lejos de decirnos la verdad, pues nos ponen una historia en que el pueblo de Israel triunfa. Pero nos damos cuenta que hasta entre ellos mismos se están matando, entre las mismas tribus, se están peleando. Sí, nosotros nos acordamos que nuestro Señor Jesucristo muy claramente dijo, en la casa, en la familia, va a haber 3 contra 2 y 2 contra 3. Va a ver que los hijos estarán en contra de los padres y los padres en contra de los hijos. La nuera en contra de la suegra, ¿no? O sea, nos dice esos detalles. ¿Por qué? Pues porque cada quien va a tener su propia forma de pensar, su propio credo, su propia forma de entender. Pero aquí lo importante que vemos nosotros es que la situación está muy diferente, ¿no? Tenemos una actitud, una personalidad de Dios en el Antiguo Testamento muy diferente. Si es que verdaderamente Dios permitió todo esto al pueblo israelita. Y vemos que pues fueron destruidos, nunca les fue bien, no les fue bien a Saúl, no le fue bien a David, no le fue bien al rey Salomón, que ya después lo vamos a poder analizar, ¿no? Pero hasta ahorita nos estamos dando cuenta que la situación pues es muy difícil de aceptarla, ¿no? Yo me quedaría, y se los digo honestamente, con lo que nos menciona nuestro Señor Jesucristo en esos 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. He querido a ustedes, pues, pronunciarles, leerles, darles mi opinión, darles mi explicación, pero bueno, pues aquí nos estamos dando cuenta que no hay ninguna parte en donde se mencione que Dios está actuando con en estos capítulos al final de cuentas, ¿no? Estamos viendo que la situación es muy diferente, ¿no? No es igual que en otras partes de la Sagrada Escritura. Y aún así, en otras partes de la Sagrada Escritura, en los anteriores capítulos, vemos pues quizá muy poca participación de lo que nos dice el escritor sagrado de nuestro Padre Dios. Entonces son situaciones en las que debemos nosotros de tomar mucho en cuenta. Y esto lo hago porque muchos dicen, toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Según los teólogos nos dicen que aparte del decálogo, de los 10 mandamientos, nos mencionan también ellos que hay 613 leyes diferentes en las Sagradas Escrituras. 613 y los 10 mandamientos. Y bueno, pues los hemos estado leyendo, los capítulos, los libros del Antiguo Testamento. Y pues ahí vienen esas 613 leyes, ¿no? Y los 10 mandamientos, ¿no? Pero pues les vuelvo a reiterar, esto se me hace así como muy difícil de poderlo aceptar porque vemos, como les menciono, una personalidad de nuestro Padre Dios, hoy que sí le podemos decir nuestro Padre Dios, anteriormente pues ellos le decían Dios Creador, el Espíritu de Dios, y bueno, pues vemos muy diferente su personalidad y vemos muy diferente su actitud. Yo siento que el pueblo de Israel quiso darle mucho valor a todas estas hazañas históricas que se nos están presentando, que ahorita los estamos retomando, diciendo que Dios estaba con ellos. Y pues ya después, al cabo del tiempo y de conocer la historia, pues nos hemos dado cuenta que no es cierto, ¿no? Porque destruyeron el templo de Jerusalén, lo mandó a hacer Salomón y lo destruyeron cuando fueron invadidos por los babilonios. Vuelven a construir el templo de Jerusalén, Esdras y Nehemías, y es destruido en el año 70 de la era cristiana por el gobernante Tito. Entonces, y ahorita los judíos en la actualidad, estamos en el año 2022, no han podido reconstruir otra vez su templo, ¿no? Y bueno, como les vuelvo a mencionar, pues, ya nosotros entendemos que la situación es muy crítica para ellos, es muy difícil para ellos, han sufrido muchísimo, ¿sí? El último, pues que podríamos decir,
último de sus sufrimientos peores, pues fue con ese condenado señor llamado Adolfo Hitler, ¿verdad? Que mató millones de judíos, de no judíos, de gente que era minusválida, que tenía problemas físicos, pero lo peor fue que pues hizo lo mismo que Herodes y lo mismo que hacían muchos judíos, matar a los niños, ¿no? Sí, porque recordemos que idolatraban a dioses los judíos y nos dice la historia, pero ya en la historia que nos mencionan los profetas, porque es muy diferente esto, ¿eh? Es muy diferente lo que nos explican los profetas, lo que escribieron los profetas, a lo que escribieron los escritores sagrados de la historia de los judíos. Es muy diferente, es mucho, muy diferente. Entonces, los profetas nos mencionan la situación crítica y los criticaban a sus compatriotas. Les decían, es que de veras ustedes están peor, cada día están peor, ¿no? Hacen y deshacen, dicen y no hacen lo que tienen que hacer. Y como les vuelvo a reiterar, pues aquí lo estamos pronunciando, lo estamos leyendo y esta es una historia de ellos. Y como les digo, yo creo que ellos quisieron hacer muy notable su historia diciendo que Dios estaba con ellos. Y yo más bien veo que Dios no estaba con ellos. Todo lo contrario, ¿no? Ellos agarran y dicen, es que Dios nos mandó matar, Dios nos mandó conquistar, Dios nos mandó acabar y destruir. Híjole, y en la época de nuestro Señor Jesucristo pues vemos todo diferente. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí para ya después terminar con los capítulos que nos hacen falta con respecto a este segundo libro de Samuel, para que concluyamos esta historia tan, pues diría yo, tan difícil de aceptar, de que Dios haya estado en esa fase histórica de los israelitas. Yo siento que más bien ellos quisieron darle un buen término diciendo, Dios nos dijo que esto lo hiciéramos así. Pero bueno, les vuelvo a reiterar, ustedes tienen la mejor palabra, la mejor opinión, el mejor entendimiento. Pidan al Espíritu Santo que los llene de conocimiento y de entendimiento para que pues verdaderamente conozcan la verdad. Pero esto es lo que yo les explico a ustedes. Que Dios los bendiga.